Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Tomás Alva Edison. Hola jóvenes, sean bienvenidos a esta primer clase del corte número 2. En esta clase, en primer lugar, vamos a ver la introducción. Posteriormente vamos a saber lo que es, o recordar lo que es el lugar geométrico. Enseguida, clasificación de las figuras cónicas. Después la circunferencia, una definición de ella, la ecuación ordinaria, elementos y trazo a partir de la ecuación. Vamos para allá. En la primera parte, entonces, nos vamos a adentrar ya directamente al corte número 2, que es figuras cónicas. En esta primera diapositiva les voy a presentar la introducción y lo que sería el lugar geométrico. En la introducción, en primer lugar debemos de tener como referencia al matemático de la antigüedad Apolonio de Pérgamo. Apolonio, al igual que Descartes, tuvieron un papel relevante en el desarrollo de un tema en particular de las matemáticas. Apolonio particularmente se destacó con el trabajo de las figuras cónicas. Como parte de la tarea número 1, será que realicen la biografía de Apolonio, que se basen en la lectura que yo ya les puse en los ejercicios, o que si quieren investigar, lo pueden hacer. Biografía de Apolonio. Y acuérdense que tienen que contestar las preguntas que están en la parte de la biografía. Nos adentramos a lo que son las figuras cónicas y contestando esta pregunta, ¿qué es una figura cónica? Les debe de quedar claro en principio lo que es el tema de las figuras cónicas y qué es la figura cónica. Dice la teoría que una figura cónica es aquella que se forma cuando se intercepta un cono con un plano, es decir, cuando los puntos del cono coinciden completamente con los del plano. De seguro se acuerdan del cono, esa figura que regularmente la ve uno en los lugares donde hay agua para beber, están los conos. Uno lo relaciona así. Y el plano, si se acuerdan del plano, es una superficie tal que si pudiéramos trazar una recta en esta superficie, todos los puntos de la recta deben de coincidir con los puntos del plano. Esa es la definición de plano. Posteriormente, debemos de recordar lo que sería el lugar geométrico, y eso ya lo vimos como parte última del corte número 1. Si se acuerdan, lugar geométrico dijimos que son todos los puntos en el plano cartesiano que están descritos por una expresión algebraica determinada. Significa que cierta expresión algebraica se puede traducir, por así decirlo, en puntos, y esos puntos van a ser ubicados y van a estar unidos en el plano cartesiano. Si recuerdan, mencionar el plano cartesiano es recordar los trabajos notorios en este sentido de René Descartes. Quedémonos con la idea de lugar geométrico y quédense con la claridad de esta definición. ¿Cómo podrían ser ejemplos de estos lugares geométricos? El primer ejemplo dice 3x más 4y menos 5 es igual a 0. Este es un lugar geométrico. Son puntos que van a estar en el plano y que van a describir esta expresión algebraica. De seguro se acuerdan, si nosotros pudiéramos darle nombre a esta expresión algebraica, tendremos que decir que los puntos que describe son una línea recta, y esta se llama la ecuación general de la recta, lo que vimos en la parte última del corte número 1. ¿Sí se acuerdan? Les presento otro ejemplo. Es la expresión algebraica x entre menos 3 más y entre 5 es igual a 1. Esta expresión va a describir puntos en el plano cartesiano, y de seguro se acuerdan, esta le llamamos la ecuación simétrica de la recta. Son puntos descritos en el plano cartesiano. Si se acuerdan, también esta es una expresión algebraica que va a describir puntos en el plano cartesiano. También son de una recta, y esta le llamamos la ecuación ordinaria de la recta. Les presento otro ejemplo. 4x menos 9 es igual a 0. Esta es una expresión algebraica, y si pudiéramos analizarla con mucho cuidado, nos debiera de describir puntos en el plano cartesiano.
Ese es el lugar geométrico, puntos que están descritos conforme una expresión algebraica. En el número 5 es otra expresión algebraica, menos 5x cuadrada menos 2y menos 12 es igual a 0. Si pudiéramos analizarla y traducirla, tendríamos la representación de puntos en el plano cartesiano. Esa es la primera etapa, es la introducción y es lugar geométrico. Sigamos avanzando. Ahora lo que vamos a ver es trabajar con clasificación de las figuras cónicas. ¿Cómo se clasifican estas figuras cónicas? Cuando se intersecta un plano con un cono, surgen estas figuras. En primer lugar, la circunferencia. Observen que la circunferencia surge cuando el cono se está intersectando con el plano, pero el plano lo está intersectando en forma paralela. Es decir, el plano corta al cono y el plano está en forma paralela. Así es como se forma la circunferencia. Todos aquellos puntos que coinciden entre el cono y el plano forman una circunferencia. Ahí tienen nuevamente una ilustración de cómo se forma la circunferencia. Observen que el plano está cortando en forma perpendicular al cono y entonces los puntos están descritos por esta figura. Es la primera figura cónica, la circunferencia. ¿Qué pasa ahora con el plano? Si el plano no está intersectando en forma perpendicular, sino que ahora tiene una cierta inclinación, entonces aparecen estos puntos que están coincidiendo entre el plano y el cono. Y miren qué figura están formando. Es una parábola. Les muestro la formación de la parábola. Observen cómo está intersectando el cono al plano. Es la parábola. La elipse se forma de esta manera. Ahora el plano está intersectando al cono, pero observen que la intersección se hace cuando el plano no está cortando la parte del perímetro del cono, está llegando antes. Vean esto, cómo el plano no está cortando la orilla, por así decirlo, del cono, está cortando antes y se forma la elipse. Finalmente, la formación de la hipérbola. Observen que ahora el plano está cortando en forma paralela al cono y miren que no se forma una parábola, sino que se forman dos, una parábola que se está yendo hacia arriba, por así decirlo, y otra que se está yendo hacia abajo. Y es la formación de las figuras cónicas. Ahí tienen, el plano está intersectando al cono en forma vertical y entonces se están formando estas dos figuras en la intersección. Esa es la hipérbola. ¿Sí lo están comprendiendo? Vamos a avanzar. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a adentrar a la circunferencia. Vamos a ver su definición y vamos a ver la ecuación ordinaria. Vamos con la circunferencia. Observen que la circunferencia se puede definir de dos maneras, o se puede definir como una figura cónica o se puede definir como un lugar geométrico. Ya vimos la definición como una figura cónica, que es cuando el cono se intersecta con el plano. Es lo que vimos. Cuando el plano está intersectando en forma horizontal al cono, se forma la circunferencia. ¿Cómo se puede definir como lugar geométrico? Si recuerdan, el lugar geométrico son todos aquellos puntos que están descritos por una expresión algebraica determinada. Fíjense cómo es la definición de la circunferencia como lugar geométrico. Leámosla con mucha calma. Es el conjunto de todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto llamado centro y la distancia se llama radio. Todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto llamado centro, imagínense que ese sea el centro y que ese sea el radio. Como se dan cuenta, el radio no cambia, siempre va a ser el mismo y por eso se forma esta figura. Es la circunferencia. Es el estudio que vamos a realizar en primer lugar. ¿Qué nos interesa de la circunferencia? Sus elementos. Necesitamos tener claro que hay dos elementos importantes de la circunferencia. Uno de ellos es el centro, es un punto, y otro es el radio, es una distancia. Cada vez que nos pidan la ecuación de la circunferencia, debemos de tener estos elementos. Si no tenemos estos elementos, no podríamos nosotros escribir la ecuación de la circunferencia, como se van a ir percatando después. Por el momento, quédense con la idea
que para poder trazar la circunferencia necesitamos las coordenadas del centro y necesitamos el valor del radio. Sigamos avanzando. Ahora vamos con la ecuación ordinaria de la circunferencia. Observen lo siguiente y analícenlo con mucho cuidado. Si nosotros tuviéramos en el plano cartesiano la circunferencia, ya sabemos que la circunferencia va a estar descrita por un punto importante que es el centro y una distancia que va a ser el radio. Imagínense que tenemos un punto cualquiera y ese punto cualquiera le llamamos el punto P. Observen que siempre el centro debe tener sus coordenadas, deben de ser un dato y el dato por supuesto del radio. Fíjense cómo ahora el centro va a tener una cierta coordenada, pero en este momento y a partir de ahorita a la coordenada X del centro le vamos a llamar H y va a tener una cierta coordenada Y. A esa coordenada Y del centro se le va a llamar K. Vuelvo a repetirles. Las coordenadas del centro a partir de ahorita van a ser H, que se va a relacionar con X, y K, que se va a relacionar con Y. Imagínense que tenemos un punto cualquiera. Ese punto cualquiera va a tener una cierta coordenada. A esa coordenada se le va a llamar la coordenada X. Va a estar en cualquier lugar y va a tener una coordenada Y cualquiera. Esa va a ser representada con la letra Y. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos la ecuación de esta figura, necesitamos la ecuación de la circunferencia. Observen los elementos que vamos a analizar. Si nosotros tenemos que la distancia del centro hacia el punto va a ser el radio, y si nosotros tenemos que la distancia del centro hacia este punto importante relacionado con la X va a representar un lado de un triángulo que se ha formado, y la distancia que va a estar aquí de ese punto X hasta el punto P va a estar también representada por un lado del triángulo. Fíjense con mucho cuidado. Este lado horizontal en realidad tiene la medida que va a ser X menos H. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos la distancia entre dos puntos que aparecía X2 menos X1? Pues ahora esa va a estar relacionada como X menos H. Lo mismo de este lado. Anteriormente trabajábamos como Y2 menos Y1. Pues con la analogía, ahora la distancia va a ser Y menos K. Es decir, X menos H va a ser este lado. Pero observen que este lado es un cateto. Y menos K va a ser este lado y ese lado es otro cateto, lo cual significa que se ha formado un triángulo especial, es un triángulo rectángulo. Y para ese triángulo rectángulo debemos de aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Procuren acordarse. Dice el teorema de Pitágoras así: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Fíjense cómo se va a representar la suma de los cuadrados de los catetos. Primero veamos este cateto, el cateto horizontal. ¿Cuánto mide este cateto? Ya quedamos que este cateto mide X menos H. Si se va a elevar al cuadrado, pues entonces sería X menos H elevado al cuadrado. Aquí tenemos el primer cateto elevado al cuadrado. Seguimos con el teorema de Pitágoras. Dice la suma de los cuadrados de los catetos. Ya tenemos el primer cateto. Ahora observen que el segundo cateto, el cateto vertical, su medida es Y menos K. Como se va a elevar al cuadrado, pues entonces sería Y menos K elevado al cuadrado. Por supuesto que aquí está representado la suma de los cuadrados de los catetos. Analicen con cuidado esta parte. Observen que se está aplicando el teorema de Pitágoras. Y ahora dice que es igual al cuadrado de la hipotenusa. Observen que la hipotenusa es este lado, es esta parte. Pero ya quedamos que esta parte es el radio. Y entonces debe de ser el cuadrado del radio. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es el radio al cuadrado. Esta ecuación va a ser importante y es la primera que deben de manejar. Vamos a representar los elementos con mucho cuidado.
La letra X va a ser la variable independiente y debe de estar siempre en la ecuación ordinaria. Siempre, siempre. Observen que la letra H es la coordenada X del centro, si es lo que la representamos de esa manera cuando analizamos esta presentación. Posteriormente, la variable Y es la variable dependiente y también debe de estar dentro de la ecuación. Significa que cada vez que le soliciten una ecuación ordinaria, necesariamente debe de estar X en esa ecuación y debe de estar Y en esa ecuación. Seguimos con los elementos. Es la letra K la coordenada Y del centro. Es lo que habíamos representado aquí. El centro tiene su coordenada H representada o relacionada con X y K relacionada con Y. Y como se dan cuenta, este es el valor del radio y está elevado al cuadrado. Ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Sí les ha quedado claro? Repitan esta parte para que les vaya quedando claro si tienen alguna duda. Les muestro ecuaciones ordinarias de la circunferencia. Esta es la primera de ellas. La podríamos decir de esta forma: x menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 12. Es una ecuación ordinaria de la circunferencia. Fíjense en esta parte que va a ser importante. Cada vez que tengan una ecuación, deben de dar sus elementos, es decir, las coordenadas del centro y el valor del radio. Fíjense cómo lo van a hacer. Observen que la ecuación ordinaria dice x menos h, quiere decir que a la derecha de x se encuentra menos h. Eso significa que en esta ecuación del primer ejemplo, a la derecha de x se encuentra menos 3. Significa que menos h va a ser igual a menos 3. Esa es una parte importante que deben de tener clara. Menos h es igual a menos 3. De ahí se desprende que debemos de tener el valor de h siempre positivo y es una regla importante que no deben de olvidar. Siempre h debe de ser positivo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues multiplicamos todo por menos. Menos por menos va a ser igual a más y queda h. Menos por menos va a ser igual a más y queda 3. Quiere decir que h va a ser igual a 3. Posteriormente, analizamos la parte que le corresponde a la letra K. Observen que la ecuación ordinaria después de la y está menos k. Eso significa que si en el ejemplo nos pusieron después de la y más 1, entonces tenemos esta analogía. Menos k va a ser igual a más 1. Aquí está, menos k va a ser igual a más 1. Otra vez necesitamos la variable k positiva y eso siempre lo deben de hacer así. Aquí se multiplica, menos por menos va a ser igual a más, es decir, todo se multiplicó por menos para que aquí la letra k debe de quedar positiva. Eso nos interesa. Del otro lado ya lo que surja no hay problema. Si tenemos aquí el número 1 y si multiplicamos todo por menos, pues aquí tiene el número 1 el signo más que no se ha escrito. Más por menos va a ser igual a menos y queda que k va a ser igual a menos 1. Vamos con la última parte. Observen que a la derecha de la igualdad está la parte que le corresponde al radio al cuadrado. Quiere decir que a la derecha de la igualdad, aquí en este caso, es 12. Comparemos las cosas. El radio al cuadrado debe de ser igual a 12. Aquí lo he escrito, radio al cuadrado es igual a 12. Pero interesa el valor del radio, no que esté elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que procede? Sacar la raíz cuadrada a r cuadrada y como es una igualdad, sacar la raíz cuadrada a 12. La raíz cuadrada de r cuadrada es r y la raíz cuadrada de 12 sacándola en la calculadora es aproximadamente 3.46. Ya tenemos los elementos importantes para la ecuación ordinaria. Ya tenemos el centro, su coordenada x es 3, su coordenada y es menos 1. Sí, aquí están, las que hemos sacado hace un ratito. Ya tenemos el valor del radio de 3.46. Este es el primer ejemplo. No se vayan perdiendo, analícenlo con calma, es muy importante. Les presento otro. Dice el ejemplo, debió de ser el número 2, aquí lo he dejado como número 1, es el número 2. Observen la ecuación, x más 4 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado es igual a 24. Es una ecuación ordinaria de la circunferencia. Ténganlo presente. Necesitamos encontrar sus elementos de manera rápida, lo que son las coordenadas del centro y el valor del radio.
Ya tenemos la idea de qué se trata. Después de la x, la ecuación ordinaria dice menos h. Eso significará que menos h va a ser igual a más 4. Después de la variable y, la ecuación, obsérvenla, dice menos k. Eso significa que menos k debe de ser igual a menos 7. Lo voy a escribir aquí. Observen que menos h es igual a 4. Multiplicamos todo por menos. Menos por menos va a ser igual a más y queda h. Más por menos va a ser igual a menos y queda menos 4. Ya tenemos la coordenada x del centro, que es h, y ha quedado menos 4. La coordenada y, ya quedamos que todo lo que está a la derecha de la variable y va a corresponder a menos k, lo cual significa que menos k va a ser igual a menos 7. Multiplicamos todo por menos por menos es más, menos por menos es más, y queda k es igual a 7. Vámonos con el radio. Ya vimos que en la ecuación ordinaria, después del signo igual, está el radio al cuadrado. Eso significa que después del signo igual, todo este número debe de estar relacionado con radio al cuadrado, lo cual significa que radio al cuadrado es igual a 24. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada con el cuadrado se van a cancelar y nada más queda el radio. Es esto, miren. Aquí sacamos raíz cuadrada y la raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan y solamente queda el radio. Y a la derecha sacamos la raíz cuadrada. Significa que el radio es raíz cuadrada de 24, en la calculadora es 4.89. ¿Sí le van comprendiendo? Ya tenemos los elementos importantes. El centro, sus coordenadas son menos 4,7, aquí están, y el radio es el que se acaba de obtener, es 4.89. Es el siguiente ejemplo. Les presento otro para que lo analicen, para que no se pierdan. Es el número 3. Dice x cuadrada más y menos 2 al cuadrado es igual a 16. Es una ecuación ordinaria de la circunferencia. Encontremos sus elementos. Hay que tener cuidado aquí, porque no hay ningún otro número, solamente está la x elevado al cuadrado. Pero si hacemos la analogía, quedamos que en la ecuación ordinaria, a la derecha de la x debe estar menos h. Eso significa que menos h debió de ser igual a un cierto número aquí, pero no está ningún número. ¿Qué está queriendo decir? Que en realidad seguramente debió de estar x menos 0 y todo esto debe de estar elevado al cuadrado. Sí, porque observen que x menos 0 es x. Entonces generalmente ya se hace la operación, bueno, por así decirlo, y nada más quedó la x. Eso significa que si hacemos la analogía, menos h va a ser igual a menos 0. Pues ya de ahí podríamos avanzarle para encontrar el valor de h. Con respecto de la y no hay problema, porque observen, hacia la derecha de la y está menos 2. Eso significa que menos k va a ser igual a menos 2. Obsérvenlo. Aquí tenemos menos h va a ser igual a esto que está aquí, a menos 0, pero no tiene sentido decir menos 0. Simplemente decimos menos h va a ser igual a 0. Si multiplicamos todo por menos por menos va a ser igual a más y queda h. Más por menos va a ser igual a menos y queda menos 0, pero otra vez no tiene sentido decir menos 0. Siempre nos han enseñado que debería de estar el 0. Posteriormente, con respecto de la y, acuérdense, todo lo que está hacia la derecha de la y se va a relacionar con menos k. Eso significa que menos k va a ser igual a menos 2. Aquí está. Multiplico todo por menos por menos va a ser igual a más y queda k. Menos por menos va a ser igual a más y queda 2. Ya tenemos el valor de k. Con respecto del radio, ya quedamos que a la derecha de la ecuación ordinaria debe de estar r al cuadrado, lo cual significa que r al cuadrado debe de ser igual a 16. Aquí está. R al cuadrado va a ser igual a 16. Saco raíz cuadrada a ambos lugares. Raíz cuadrada de r cuadrada, y como es una igualdad, para que no se altere, raíz cuadrada de 16. Este es el detalle. La raíz cuadrada con el cuadrado se va y nada más queda la r. Y raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Ya tenemos entonces los valores. Y aquí están los elementos de la circunferencia. La coordenada del centro es 0,2 y el valor del radio es 4. Esa es la ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿No hay duda? Regresen el video, vean la clase con mucha calma. Les recuerdo que deben de tomar apuntes para que no se vayan perdiendo. Vamos a lo siguiente. Ahora
nos ocupa realizar ejercicios. Vamos a trabajar con algunos ejercicios. Dice el primer ejercicio, ecuación ordinaria. Elementos y trazo a partir de la ecuación. Dice, encuentra los elementos y traza la circunferencia para los siguientes ejercicios. Les he puesto de antemano ya la ecuación ordinaria de la circunferencia para que la vayan tomando en cuenta, para que la vayan aprendiendo, para que vayan reflexionando sobre de ella, para que se la vayan memorizando. Ya sabemos, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta va a ser la ecuación número 1. Cuando sea momento de que les envíe un formulario, se los voy a enviar como en el primer corte, con las fórmulas que nos interesan. Vamos con el primer ejercicio. Dice el primer ejercicio, su ecuación ordinaria es x cuadrada más y cuadrada es igual a 16. ¿Qué debemos de hacer? Encontrar los elementos y trazar la circunferencia. ¿Cuáles son los elementos? Pues las coordenadas del centro y el valor del radio. Acuérdense, si comparamos la ecuación ordinaria con esta ecuación, nos hemos encontrado de que la letra X no tiene ningún número a la derecha, la letra Y no tiene ningún número a la derecha, pues es que ya hemos comprendido que el número es 0, y entonces de ahí señalamos que menos h va a ser igual a 0, relacionado con la x. De ahí se desprende que h va a ser igual a 0, no se vayan a confundir. Multiplicamos todo por menos por menos va a ser igual a más y queda h. Más por menos va a ser igual a menos y quedaría menos 0, pero no tiene sentido decir menos 0, mejor lo dejamos como 0 y ya tenemos h. ¿Qué significa con respecto de k? La misma situación, observen que no hay ningún número después de la letra y. Eso quiere decir que menos k va a ser igual a 0. Multiplicamos todo por menos por menos va a ser igual a más y queda acá. Acuérdense, siempre aquí debe estar positivo. Del otro lado, más por menos va a ser igual a menos, pues bueno, no tiene sentido decir menos 0, queda como 0. Y ahora con respecto del valor del radio, a la derecha, acuérdense de la ecuación ordinaria, está r al cuadrado, lo cual significa que aquí debe de estar r al cuadrado. Quiere decir que r al cuadrado va a ser igual a 16. Se saca la raíz cuadrada. A la izquierda y a la derecha, porque es una igualdad y no debe de alterarse. Acuérdense, la raíz cuadrada con el cuadrado se van y queda solamente r. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Ya tenemos el valor del radio. Ya tenemos los elementos. El centro tiene coordenadas 0,0 y el radio es 4. ¿No van teniendo duda? ¿Va todo bien? Ahora vamos a trazar la circunferencia en el plano cartesiano. Tengan mucho cuidado. Cuando hagan el trazo, háganlo con un compás. Les voy a anticipar de una vez que si encuentro trazos de la circunferencia y no son realizados con compás, les voy a bajar puntaje. Necesitan tener su compás a la mano. Ahí tenemos el plano cartesiano. Ubicamos las coordenadas del centro. Las coordenadas del centro, en este caso, son 0,0. Aquí está, el centro en el origen del plano cartesiano. Y dice que el radio vale 4. Observen que el radio, a partir del centro, puede extenderse hacia cualquier lugar con 4 unidades. Yo lo que voy a hacer es de que lo voy a extender a partir del centro hacia la derecha. A partir del centro lo voy a extender hacia la derecha 4 unidades, porque es lo que dice el radio. Ahí lo tienen. Ya están las 4 unidades. Eso significa que con el centro y con esa distancia ya se puede utilizar el compás. Ponen la abertura de 4 unidades y ahora sí, con toda confianza trazan la circunferencia. Ese es el primer ejercicio. Ya se encontraron los elementos, ya se trazó la circunferencia. Repitan el ejercicio por si tienen dudas, repásenlo para que no haya problemas. Les presento otro, por si hay alguna situación. Es el ejercicio número 4. Dice el ejercicio, su ecuación ordinaria es x más 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 13. No lo olviden, encontrar los elementos y trazar la circunferencia. En primer lugar, ya sabemos de qué se está tratando. Todo lo que está a la derecha de la x se va a relacionar con menos h, lo cual significa que menos h va a ser igual a 1.
Multiplicamos todo por menos por menos va a ser igual a más y queda h. Más por menos va a ser igual a menos y queda menos 1. Ya tenemos la coordenada x del centro que es h. Vamos con k. Acuérdense en el mismo sentido. Observen que la ecuación ordinaria dice hacia la derecha de y está menos k, lo cual significa que en la ecuación que nos dieron para resolver el ejercicio, a la derecha de y está menos 1. ¿Ya vieron de qué se trata? Menos k va a ser igual a menos 1. Ya está. Multiplicamos todo por menos por menos va a ser igual a más y queda acá. Menos por menos va a ser igual a más y queda 1. Ya tenemos la coordenada del centro que es K. Vamos con el radio, en el mismo sentido. Todo lo que está a la derecha de la ecuación se está relacionando con r al cuadrado. Por eso aquí r al cuadrado va a ser igual a 13. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados para que no se altere la igualdad. Ya quedamos que el cuadrado con la raíz cuadrada se van a cancelar y solamente queda r. Es decir, r va a ser igual a la raíz cuadrada de 13, aproximadamente 3.6. Ya tenemos las coordenadas del centro y el valor del radio. Ya tenemos los elementos. Ahora vamos al trazo, igual que la vez anterior. Primero, tenemos el plano cartesiano y ubicamos el centro. Observen, la coordenada x del centro vale menos 1 y la coordenada y del centro vale 1. Eso significa que a partir del origen avanzamos hacia la izquierda un lugar para encontrar la x y luego avanzamos hacia arriba para ubicar la y. Como es positiva, pues entonces vamos a avanzar hacia arriba un lugar. Ya tenemos ahí. Ese va a ser el centro. El valor del radio es de 3.6. Eso significa que hacia cualquier dirección, en una extensión de 3.6 unidades, va a ser el radio. Yo lo que estoy haciendo, como se dan cuenta, es de que voy a tomar el que va a estar en forma horizontal hacia la derecha. ¿Por qué se me va a facilitar así? Pues porque directamente hago una contabilidad sobre el eje X, 3 lugares, 3.6 lugares. Ustedes lo pueden hacer hacia cualquier lugar, no hay ningún problema. Ahí tienen 3.6 lugares, 1, 2, 3, 3.5, 3.6. Este es el radio. Con el centro y con el radio ya utilizo el compás. No lo olviden, todos sus trazos háganlos con compás. Y posteriormente se traza la circunferencia. Ese es el ejercicio. Esos son los temas. ¿Les parecen complicados? Ojalá que no. Repasen esta clase. Revisen con calma alguna situación de ella. Si ustedes quieren apoyarse con algunos videos, con algunos documentos, por supuesto que lo pueden hacer, pero como les he mencionado, a partir de ahorita voy a especificarles la clase con la sucesión de los temas. Ojalá que esto les vaya aclarando los temas y su seguimiento. Y posteriormente les dejaré la tarea. Ojalá que no tengan dudas. Si las tienen, acuérdense, no olviden en escribirme y comencemos ya de lleno con el corte número 2. Por esta ocasión sería todo. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.